Hola, este es el video de presentación del proyecto de física de ondas realizado por los estudiantes Reinaldo Barón Pulgarín, Simón Ismar Arango y Alejandro Chamí Julián. El siguiente proyecto está realizado por el profesor Ricardo León Restrepo y trata sobre levitación acústica. Pero para poder hablar sobre el proyecto de física de ondas tenemos que saber qué es levitación acústica y los modelos utilizados para poder realizar el proyecto de ondas. Empezamos hablando sobre qué es levitación acústica. La levitación acústica es un fenómeno físico no lineal relacionado con las ondas acústicas. La levitación acústica se trata de un método para levitar materia contra la gravedad en el aire, utilizando la presión de radiación de las ondas acústicas en una alta frecuencia. Entonces, teniendo clara qué es la levitación acústica, que es la idea principal del proyecto, debemos saber cuáles son los 5 modelos que usamos para demostrar la levitación acústica. Tengamos en cuenta que esos 5 modelos se demostraron de forma física, matemática, digital y experimental. Entonces, para hablar de los 5 modelos debemos hablar cómo fue la construcción de los modelos como tal. Para poder hablar de la construcción debemos saber qué es un transductor. El transductor es un aparatico, que es como un parlante que emite ondas de sonido a muy alta frecuencia. Tenemos un receptor y un emisor, o puede ser ambos dos transductores pueden ser emisores o receptores. Entonces, se pueden colocar de forma bidimensional, o sea, una parte de abajo, un transductor en la parte de abajo y un transductor en la parte de arriba, que puede emitir ondas de sonido a muy alta frecuencia y focalizarlos en un punto. En dicho punto se puede generar la levitación acústica. Entonces, para poder hablar de los modelos, tenemos que nombrarlos. Hay 5 modelos que se usaron, que es el modelo de superficies planas, el modelo de los dispositivos de superficies con columnas, el modelo de dispositivos de valles, el modelo de dispositivos semiesféricos y el modelo de dispositivos de superficies opuestas. Esos modelos dependen de cómo estén orientados los transductores y cómo está la posición y cómo está la frecuencia y la potencia de ellos. Para ello, mis compañeros van a mencionar cómo fue la programación, cómo fue la construcción y cómo es el funcionamiento de cada transductor y cada modelo. Para la parte experimental de nuestro proyecto, realizamos 2 modelos físicos. Uno de estos fue un dispositivo de superficies opuestas y el otro un dispositivo semiesférico. El dispositivo de superficies opuestas lo utilizamos usando 2 transductores en posiciones opuestas mirando uno al otro, con una separación de 1.5 centímetros. Estos operaban a 40 kHz, lo cual generaba una onda estacionaria que tenía 2 nodos y 3 antinodos. En estos antinodos se generan puntos de alta y baja presión, lo cual permite la levitación simultánea de 3 partículas ligeras entre los parlantes. Para el dispositivo semiesférico se utilizó parte de una esfera cuya superficie interna tenía un arreglo de 36 transductores. Todos estos tenían un punto focal que, al ser operados a 40 kHz igual, generaban un punto específico donde tenía picos de alta y baja presión. Al todos estar enfocados en el mismo punto permitía la levitación de partículas un poco más grandes. Para la demanda de tantos transductores, para el segundo modelo se tuvo que utilizar un amplificador de voltaje y un puente H para poder hacer su funcionamiento correcto. Estos experimentos nos permitieron contrastar un ejemplo físico con los modelos matemáticos y cómo estos nos ayudan a entender cómo ciertos proyectos a gran escala se pueden simular primero para ver cómo funcionarían o cómo reaccionarían con el entorno, como el primer dispositivo de superficies opuestas que funciona muy similar al modelo matemático para una cuerda finita entre 2 puntos. Este nos permitió calcular primero el tercer armónico, que se utilizaría a 40 kHz, qué distancia requeriría, y con eso pudimos mirar cuál sería el espacio necesario para que los transductores a esa distancia específica nos permita levitar partículas. Al igual que el dispositivo esférico, es muy similar al modelo matemático que hicimos de un arreglo de 40 transductores, que nos permite ver cómo eran los valles de alta y baja presión para ver cuál sería el punto perfecto para poder levitar partículas o manipularlas en un espacio 3D. Les voy a hablar un poco acerca del modelo de levitación ultrasónica que realizamos para una matriz 6x6. Inicialmente importamos las librerías necesarias, entre ellas algunas que son como para el fácil manejo de datos y otras que son para la representación gráfica de la información. Lo primero que hicimos fue dibujar como los cilindros que van a representar los transductores, más adelante lo vamos a ver, y creamos una matriz 6x6 de estos. Esta matriz se puede variar para ver cómo la partícula se comporta frente a distintos casos. En el informe nosotros representamos una matriz 2x2 y tenemos pues los resultados para compararlos. Aquí lo que hicimos fue darle como un punto inicial a la partícula. Este punto pues se puso un poco por encima de los transductores para que el modelo pues fuera lógico. Dentro de estas funciones que están por acá, estas líneas de código, se determinó la fuerza acústica y la presión acústica. Estas dos se utilizan más adelante para la representación gráfica de la partícula y para ver cómo se va moviendo a lo largo del tiempo. Para guardar toda la información se creó un data frame, que es este que podemos ver acá, pues contiene estas columnas. Las columnas
contienen el tiempo, que nosotros lo hicimos a lo largo de un segundo, la frecuencia emitida por los transductores y las posiciones en X, Y y Z de la partícula. Luego se procedió a simular el proceso de levitación de la partícula. Se tomó en cuenta esta frecuencia porque era la que nos otorgaba la ficha técnica de los transductores que se utilizaron para el modelo real, el modelo físico. Y ya esta información se va guardando en una tabla o en el data frame que vimos anteriormente, y ahora luego vamos a ver los resultados. De aquí para abajo, básicamente se utiliza toda la información adquirida para generar ciertos gráficos que vamos a ver a continuación. Esta tabla es el data frame que guardó toda la información pertinente pues a la posición de la partícula a lo largo del tiempo y la variación de la frecuencia a lo largo de ese segundo de los transductores. Aquí se puede ver como la representación gráfica del 3D. Aquí están los transductores en la matriz 6x6, el punto final de la partícula y la trayectoria que tomó la partícula frente a la frecuencia emitida. Aquí se puede ver una superficie, que esta superficie representa la presión acústica emitida por los transductores. Aquí podemos ver que es como una sabanita. Y la idea es que en este punto pues la partícula encuentre como un punto en el cual pueda levitar. Este mapa de calor lo que representa es un plano que corta esta superficie aquí y permite ver desde arriba cómo va variando la presión a medida que nos acercamos al centro. Ya después de eso se ven unos gráficos que básicamente dicen cómo varían las posiciones en Z, en X y en Y a lo largo del tiempo de la partícula. Toda esta información fue basada como en la información que se fue guardando en el data frame, y las ecuaciones que se utilizaron para determinar la fuerza acústica y la presión acústica están explicadas a más detalle en el informe.